Adelante, diputado Almazo. Gracias. Muy buenas tardes. Como ustedes acaban de ver, terminamos la reunión de la Comisión de Presupuesto, en donde se dictaminó el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2017. Se aprobó en lo general con 38 votos a favor, 2 en contra, y las reservas para discutirse en el Pleno de la Cámara de Diputados. En un momento más iniciaremos la sesión, en donde se estará discutiendo precisamente las reservas. Iniciaremos con la fundamentación y posteriormente la intervención de cada grupo parlamentario. Comentarles, primero que nada, que encontramos un gran ánimo de diálogo, un gran ánimo de trabajo en consenso, un gran ánimo de responsabilidad para poder elaborar este presupuesto de egreso de la Federación, un ánimo en donde todos los grupos parlamentarios, y quisiera reconocer a cada uno de ellos, su voluntad de diálogo, su disposición para trabajar de manera coordinada, para poder priorizar los programas y las distintas modificaciones que tuvo este presupuesto, en donde se privilegió primero que nada el beneficio a la ciudadanía. En un momento más estaremos dando cifras generales de cómo se fue modificando este presupuesto. Yo lo que les quiero compartir primero que nada es que en el presupuesto se conservan todos los beneficiarios de programas sociales que tenían algún beneficio por parte del programa social, que van a continuar teniendo estos beneficios. De igual manera, comentarles que en este ejercicio responsable se reasignaron 67,707 millones de pesos que estuvieron modificándose y que estuvieron reasignándose en base a el diálogo que existió entre todos los grupos parlamentarios, en donde se escuchó a las distintas comisiones legislativas, recibimos sus opiniones, así como las solicitudes de recursos y de proyectos de entidades federativas, municipios, órganos autónomos, y fueron analizadas al interior de la Comisión de Presupuesto. Algunas cuestiones adicionales, mencionar, por ejemplo, que este presupuesto trae un fortalecimiento importante al Sistema Nacional Anticorrupción, en donde hay más de 5,500 millones de pesos destinados al presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para fortalecer precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción. De igual manera, se logró que pudiéramos incrementar un rubro que no traía recursos y que nos permite generar caminos rurales y carreteras alimentadoras en los estados y en los municipios para atender a las comunidades más necesitadas, como lo es en infraestructura de caminos y carreteras rurales, que logró tener un monto de 6,000 millones de pesos, que no venía originalmente y que se van a destinar precisamente a este desarrollo de infraestructura. De igual manera, apoyando al sector y al ambiente de la cultura, se logró que pudiéramos destinarle 1,400 millones de pesos para distribuir en distintos proyectos vinculados con la cultura y que pudiéramos también darle este fondo que no traía recursos en el proyecto presentado originalmente, que le pudiéramos dar estos recursos. Otro factor importante es que estuvimos trabajando para darle prioridad a uno de los temas fundamentales que tenemos en nuestro país como compromiso de apoyo, que es con la educación, en donde conscientes de que todos los sectores, por ser un presupuesto complejo y por esta necesidad de tener un recorte presupuestal para cumplir con el objetivo primario, que era tener un superávit primario, es decir, que los ingresos fueran mayores a los gastos antes de cubrir la deuda por primera vez desde el año 2008, independientemente de este recorte que se tuvo que hacer para poder cumplir con ese objetivo, se logró también destinar recursos adicionales al sector educativo, lo cual nos permite fortalecer, sobre todo en el ámbito de algunos puntos particulares, como son las universidades públicas estatales, que solicitaban recursos importantes para el sector educativo. De igual manera, conscientes con la importancia de apoyar a la Ciudad de México en la búsqueda de más recursos para poder darle atención y servicio a quienes viven en esta ciudad y que requieren transportarse todos los días, que requieren servicios públicos e infraestructura de calidad, que requieren
que podamos destinarle más recursos a generar mejores condiciones de desarrollo en la Ciudad de México. Se le destinarán 2.400 millones de pesos al Fondo de Capitalidad, así como la inversión para poder impulsar al metro de la Ciudad de México con 500 millones de pesos, lo cual permite que la Ciudad de México cuente con más recursos para poder invertir en esos sectores, además de los incrementos que ya tenía en participaciones y aportaciones. Por otro lado, mencionar también que se buscó privilegiar un eje fundamental que tenemos en el presupuesto, que es el anexo transversal de igualdad de género, que busca que generemos mayores o mejores condiciones para impulsar la igualdad de género entre mujeres y hombres, y esto nos permita destinarle más recursos a través de este presupuesto, precisamente para fortalecer este eje transversal en cuestión de equidad de género. Y de igual manera, en el fortalecimiento de nuestras fronteras para tener recursos que nos permitan desarrollar una mejor infraestructura y darle mejores condiciones de desarrollo a nuestras fronteras, se le está destinando un recurso adicional para el Fondo Fronterizo que nos permita apoyar a ambas fronteras de nuestro país y generar mejores condiciones de desarrollo en las mismas. Estos son algunos de los comentarios generales que tenemos en cuanto a este presupuesto, este dictamen de presupuesto que se acaba de aprobar en la Comisión de Presupuesto y que en un momento más en el Pleno de la Cámara de Diputados estaremos discutiendo en lo particular las reservas que cada grupo parlamentario tenga. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. La primera pregunta es de Adriana Hernández, de 724, por favor. Diputado, buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo queda el programa Fortalecer, el que está tan controvertido por lo de los moches. Está en el ramo 33, ¿cómo queda? ¿Sí se fortalece o se mantiene? El fondo Fortalece, primero que nada, hay que decir que es un fondo que se constituye, primero que nada, para ordenar de una mejor manera el recurso que se puede destinar a la infraestructura social para apoyar a las entidades federativas, en particular a los municipios. En cuestiones de infraestructura social, como pavimentaciones, como alcantarillado, como construcción de aulas educativas, por ejemplo, y que esto permita que cada uno de los distritos que tenemos en nuestro país cuente con recursos para poder invertir en este tipo de infraestructura social que puede ayudar de manera muy benéfica a cada uno de los municipios. Es un fondo que se ha acordado por parte de los distintos grupos parlamentarios y que efectivamente tiene los recursos para poder apoyar a cada uno de los distritos de nuestro país. Nayeli Cortés, de Imagen Televisión. Sí, buenas tardes. Si nos ayuda a precisar, diputado, buenas noches. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto dinero quedará en el Fondo Fortalece? Si hay algún candado para evitar los llamados moches, es decir, si le hicieron alguna modificación en la redacción, eso por un lado. Y por otro, para hacer estas reasignaciones, ¿de dónde las tomaron? ¿Qué rubros, digamos, perdieron recursos para que los ganaran la educación, el Fondo de Capitalidad, etcétera? Con todo gusto, Nayeli. En el caso de este fondo, en el caso de la reasignación primero, como tú sabes, a partir de la Ley de Ingresos se obtuvieron 51.700 millones de pesos adicionales que la Cámara contó precisamente a partir de la Ley de Ingresos para poder distribuir de una manera adecuada, así como la reasignación en total de 67.707 millones de pesos. Eso permitió que se pudieran ajustar algunos de los programas que ya venían planteados por parte del presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos, así como destinarle recursos a algunos rubros que venían en ceros o que no tenían suficientes recursos y que se les pudieron adicionar. En el caso particular de este fondo que busca fortalecer la infraestructura social, como lo mencionabas hace un momento, se trata de que el recurso, primero que nada, sea aplicado en una serie de proyectos de infraestructura social en cada una de las entidades, con reglas muy claras de aplicación del recurso y de transparencia, así como un porcentaje del monto total de este fondo fuera destinado precisamente a fiscalizar el recurso que se aterriza por parte del Fortalece.
El Fondo de Infraestructura Social Fortalece es de 9,000 millones de pesos. Muchas gracias. Elizabeth Albarrán, del Economista. Perdón. Hola, yo quiero preguntar, ¿cómo se consideró dentro del presupuesto el efecto Trump, tomando en cuenta que el presupuesto se hizo apostando a que iba a ganar Hillary Clinton, y de pronto esto, ¿qué impacto tiene sobre el crecimiento de la deuda externa y los intereses que se van a pagar por la deuda? ¿Van a dirigir más recursos al costo financiero de la deuda? Gracias. Bueno, yo quisiera primero decir que el presupuesto se hizo en base a las circunstancias y a el entorno macroeconómico, tanto nacional como externo, en el momento primero en el que se aprobó la ley de ingresos, en donde, como ustedes saben, hubo una modificación inclusive en el tipo de cambio planteado en el paquete originalmente enviado a la Cámara, en lugar de 18 pesos con 20 centavos a 18 pesos con 62 centavos, así como una modificación en la plataforma petrolera que nos permite incrementar los ingresos en 51,000 millones de pesos. Hoy en día el presupuesto que estamos aprobando está en los términos en los que nos dan los recursos a partir de la ley de ingresos, y estamos conscientes de que es un presupuesto responsable, que es un presupuesto que está acorde con la circunstancia y la fortaleza económica que tenemos en nuestro país, y que es un presupuesto realista, un presupuesto eficiente, y que fue analizado con toda oportunidad por parte de los distintos grupos parlamentarios. Elena Michel. ¿El costo financiero de la deuda, si se va a incrementar por la volatilidad que hay en los mercados? Bueno, como ustedes lo han escuchado, el secretario de Hacienda ha comentado que la deuda en su gran mayoría está cubierta de manera responsable y de manera adecuada, por lo que este impacto no lo tendríamos de manera inmediata. Elena Michel, de 24 horas. Sí, buenas tardes, diputado. Preguntarles, digamos, esos 9,000 millones de pesos de Fortalece, pues son como, es muchísimo más que el fondo de capitalidad. ¿Por qué mantenerlo? Esa es una. Dos, se van a publicar en los anexos las reglas de operación, digamos, en el primer tramo de Fortalece, porque ahí hay un chorro de opacidad. Tres, entiendo que iban a incluir 2 artículos para garantizar que los gobernadores no se quedaran con recursos federales por convenios, y para pedirle a la función pública el tema de cuidar la imagen de las obras con recursos federales para evitar lo de los gobernadores, si lo pueden especificar. Y siguiendo un poco con la coyuntura, si no sería interesante por ahí una bolsita para el muro con Estados Unidos. A ver, en el caso del Fondo de Infraestructura Social, el Fortalece, las reglas de operación serán emitidas a partir del mes de enero, en donde estarán las reglas de operación precisamente para poder acceder a estos recursos y cumplir con los requisitos, así como con la transparencia para la aplicación de los recursos. En el caso de los artículos que tú mencionas, efectivamente, en el decreto de presupuesto se modificó la redacción para que fuera más, para que primero que nada hubiera una mayor agilidad en el manejo de los recursos que el Ejecutivo, el federal, manda a las entidades federativas, sobre todo a los municipios, y que se puedan aplicar de manera pronta y de manera eficiente, atendiendo precisamente algunas inquietudes en donde los estados no bajaban el recurso de manera pronta a los municipios. Y en el segundo caso, para que también quedara establecido que se van a determinar ciertos lineamientos para que las obras de infraestructura que se realicen con recursos federales puedan contar con ciertos lineamientos de imagen y de aplicación que tendrán que establecerse en cada uno de los estados o municipios donde se aplique con recurso federal. ¿El dinero que baja a los municipios solo es por convenios o también incluye participaciones y transferencias? Este articulado busca está dirigido a los recursos que bajan por convenio a las entidades, a los municipios. Y por último, Roberto Garduño de La Jornada, por favor. Gracias. Es correcto. En el caso de nuestras fronteras, hay recursos importantes que se van a destinar para fortalecer nuestras fronteras, es decir, para fortalecer la infraestructura que tenemos, para darle atención a quienes viven en nuestra frontera norte y en nuestra frontera sur.
Diputado, buenas noches, diputados. Mencionas que hubo una reasignación de 67,000 millones. Correcto. Y la bolsa inicial que se habían dado a los diputados había sido 51,000 millones. Primero, ¿de dónde obtuvieron los 16,000 millones que hacen sumar 67,000? Si nos puedes hacer un recuento de dónde se reasignó, de qué gasto se reasignó, a qué gasto, es decir, de dónde se pasó el dinero a qué área. Y la tercera, si nos puedes especificar cómo queda el presupuesto de salud, de educación, de campo, que precisamente allá afuera hay muchos campesinos protestando porque pretenden el resarcimiento de 22,000 millones de pesos, y quisiéramos saber en qué condiciones se encuentran estos rubros que son tan importantes, por favor. Con todo gusto. En el caso primero de además, para llegar a los 67,000 millones hubo que reasignar algunos programas para poder tener recursos adicionales a los 51,000 que se habían logrado en la ley de ingresos, y yo les diría que en un momento más, con todo gusto, les damos a conocer pues de dónde fueron estas reasignaciones. Son muchos programas que han tenido alguna modificación, priorizando sobre todo darle apoyo a los sectores más sensibles, y además viendo en dónde podíamos tener eficiencias y que se pudiera redistribuir de mejor manera. En un momento más les hacemos llegar más al rato, si ustedes nos permiten, esta información ya más detallada para ver de dónde salió cada uno de los recursos. En el caso de los montos totales, de igual manera, se los hacemos llegar en un momento más los montos totales por sector. Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, preguntan el caso del campo. El caso del campo, que era uno de los sectores más sensibles y que había estado expresando de manera recurrente aquí ante este órgano el poder tener mayores recursos. Logramos darle una bolsa de 9,000 millones de pesos adicionales a lo que hoy en día traía el presupuesto del campo, fortaleciendo algunas de las prioridades. En particular, menciono una de ellas, por ejemplo, que es el programa especial concurrente, que era de las más sensibles y que busca apoyar al sector campo, y además que este programa permite complementar los recursos con recursos de las entidades federativas. El presupuesto actual del campo es de 81,000 millones para el 2016. Entonces estamos hablando de que el presupuesto al campo será de 90,000 millones para el año próximo. Se los preciso en un momento más. No tengo en este momento el dato total. Lo que sí les puedo decir es que lo adicional son estos 9,000 millones de pesos que se lograron destinar precisamente para impulsar este sector. Son 9,000 adicionales a la iniciativa presidencial. Es correcto. Ok. Bueno, compañeros, muchas gracias. Para cualquier entrevista de manera individual que quieran ustedes, solicítenla por favor con el licenciado Víctor Olivares, con el licenciado Martín Takagi o con su servidor.